Bien, estamos en Horizonte Sur, nuevamente, una vez más con ustedes. Me acompaña Ernesto García y Bernardo Elfman, el amigo Morales en la operación, y nuevamente estamos en el aire. Estamos en Semana Santa, es un día de duelo, es el día en que la Virgen queda sola, el día de la soledad, el día de duelo y el día de la soledad es algo de lo que los argentinos sabemos bastante. Los últimos años que nos han tocado vivir nos han permitido experimentar profundas tristezas, y este presente de hoy no es menor. A nivel planetario, yo quería iniciar esta charla de hoy con unos pensamientos de Jerry Mander, autor de 4 buenas razones para eliminar la televisión, uno de los críticos más feroces del mundo tecnológico, también autor de En ausencia de lo sagrado, un libro que aún no está editado en Argentina. Y a propósito de esta manera de ser, del común de la gente y del común inclusive de los argentinos, él tiene un escrito aquí, unas cortas frases que dicen: todas estas acciones de las cuales viene hablando fueron y siguen siendo posibilidades gracias a un raciocinio fundamental, en la convicción de que nuestra sociedad representa la expresión más perfecta de la evolución, o sea, que constituye su máximo florecimiento, ¿no? Esta certeza de muchos que nos rodean. Esta actitud, dice él, junto con la correspondiente creencia en que las sociedades nativas representan una forma más temprana e inferior en la escala evolutiva, cuyo peldaño superior lo ocupamos nosotros, es lo que pareciera unificar a todas las perspectivas políticas modernas, a saber, la derecha, la izquierda y la marxista, dice Mander. A excepción de aquellos movimientos nacientes, tales como el bioregionalismo y la política verde, los que al menos han sometido al cuestionamiento los supuestos subyacentes de esta actitud, la mayoría de las gentes en la sociedad occidental están de acuerdo respecto de nuestra superioridad en común. Así es que pasa a ser aceptable humillar, considerar insignificante y por lo tanto sujeto al sacrificio cualquier modo de vida o de pensamiento que obstaculice el avance de un cierto progreso que hemos inventado con apenas un siglo de existencia. De hecho, tras asumir tal superioridad, se torna más que aceptable para nosotros el arrasar con la naturaleza y las sociedades nativas. Incluso se convierte en algo deseable, inevitable y posiblemente una especie de deber divino, dice Jerry Mander, este crítico de la globalización y de el poder que han asumido las tecnologías en la sociedad occidental. Bueno, vaya esto como introducción para lo que puede ser una reflexión nuestra y una adaptación también a nuestra realidad. Siempre se habla de las sociedades, cuando se refiere a las sociedades supuestamente inferiores, se habla de las sociedades nativas. Poco se habla de las sociedades tradicionales y de las prácticas tradicionales, como vendría a ser el campesino, los pastores, una serie de personas, de pueblos y comunidades ligados a la tierra. Esto de estar ligados a la tierra también parece que es un anacronismo en esta sociedad del desarrollo, del crecimiento, es donde se rinde culto a las tecnologías. Lamentablemente, días pasados comentábamos cómo el último número de la revista Crisis le dedica un largo reportaje a Héctor Huergo, ¿no? Es un reportaje crítico, de alguna manera se lo presenta como el responsable de este modelo, tarea de la cual se enorgullece el susodicho. Héctor Huergo es director de Clarín Rural, en los años 70 era uno de los referentes más importantes del trotskismo posadista, que era un grupo bastante particular,
del trotskismo, que estaba convencido de que las naves extraterrestres nos traerían la verdad del socialismo, ¿no? Bueno, él ese mesianismo no lo ha cambiado, lo único que ahora, bueno, ve lo mismo con respecto a las corporaciones, que serían los nuevos platos voladores extraterrestres que nos traerían el progreso, las tecnologías, ¿no? Bueno, es director de Clarín Rural, ha tenido mucho que ver, realmente, muchísimo que ver, desde la época de Felipe Solá hasta ahora en la Secretaría de Agricultura, ahora Ministerio, ha tenido muchísimo que ver con estas prácticas, con este camino que ha tomado la Argentina, que parece difícilmente revisable, difícilmente revertible, ¿no? Ya vamos a hablar de esto, pero de todas maneras, lo que a mí me sorprende en principio y quería destacar es que más allá de que se lo exponga como lo que no se quiere, que se lo exponga como responsable de un modelo al cual se critica, es inevitable, y en el caso tanto de la revista Crisis como de otros sectores de izquierda que tomaron este reportaje, es inevitable comprobar la seducción que provoca el discurso de las tecnologías en la izquierda clásica. En la izquierda clásica y no tanto clásica, ¿no? La verdad es que en general la formación de izquierda conduce a revisar con muchas dificultades estos paradigmas. ¿Por qué? Porque todos provienen del siglo XIX, donde esto era prácticamente la religión del siglo, ¿no? Hace no mucho hubo un encuentro justamente, creo que en el Bauer, en torno a Perry Schmeicher, un norteamericano que luchó denodadamente contra Monsanto. Bueno, se le hizo un homenaje, un acto, y alguien de la Federación Agraria, creo que Peretti, dijo, bueno, no sé si ahí o en otra reunión similar, se planteó cómo puedo estar en contra de la biotecnología habiendo sido formado en el marxismo, ¿no? Es decir, confesó su enorme dificultad para revisar algunos de las ideas fundamentales en que había sido formado, sí. Recordemos que el marxismo devenido desarrollismo y el cientificismo de aquella universidad de los 60, bueno, venía de ahí, venía del marxismo, acordémonos de Arturo Frondizi, de su familiar Ricieri, que encontraban con la mayor naturalidad la entrega del petróleo a los norteamericanos a pretexto de que el gobierno peronista había entablado negociaciones con la California, pero era mucho más masivo la entrega a los intereses petroleros. Así es. Y bueno, y estás hablando de la gente que instauró una mentalidad progresista en la Argentina, de clase media, esta cosa que decimos, una clase media laica, progresista y moderna. Y nos sentimos orgullosos de nuestra clase media progresista, moderna y laica, y lo que tenemos es esta situación, ¿no? Esta situación en que ayer un viejo compañero me llamaba para decir, mira, estoy estudiando la historia de los comandos civiles revolucionarios del año 55, o sea, estos grupos paramilitares o parapoliciales que asolaron las barriadas obreras, que asaltaron sindicatos. Dice, y no sabes la cantidad enorme de apellidos que encontré de familias tradicionales cuyos nietos, ¿sabes dónde están? En la cámpora. ¿Hasta dónde hay una continuidad entre la cámpora y los comandos civiles? Mira, es interesante, ¿no? Interesante para que más de uno se lo pregunte. Hay continuidades, evidentemente, yo estoy convencido que sí. Por supuesto que estas cosas hay que probarlas, pero lo presuponía, digamos, lo presuponía porque se dan situaciones parecidas. Lo que pasa que en aquel entonces, digamos, la actitud, la identidad, el orgullo de lo que se llamaba la clase obrera tenía que ser sometido a patadas en las puertas, a cachiporrazos, y con intervención violenta de sus organismos sindicales. Hoy lo que tenemos es un pueblo vencido, y entonces ya no es necesario que los comandos civiles los golpeen. Ahora los comandos civiles en realidad los entretienen con situaciones como las que crearon el otro día en la Plaza de Mayo, realmente
con una especie de kermesse, donde, sí. donde toda la gente disminuida política e intelectualmente podían bajar cuadros, entonces podían bajarlo a Lanata, a Mañeto. Qué divertido, también podías escupir fotos, podías patear pelotas y meterle un gol leí. A Clarín. Es realmente, es decir, hemos retrocedido al nivel del cretinismo político, mientras la dictadura de un sector de la clase media que ha convertido este negocio de la política, lo ha convertido en un gran negocio del mantenimiento, de su mantenimiento en el disfrute del poder del Estado y del Estado convertido en botín, se mantiene incólume, ¿no? Realmente lo que pasó entre el kirchnerismo en los últimos días y el nombramiento del cardenal Bergoglio como papa, como supremo pontífice, realmente fue un golpe en el plexo para el gobierno. Fue así, la actitud fue de no querer entender, de no saber cómo reaccionar. Fue patético ver cómo los senadores o los diputados permanecían en sus bancos sin atreverse a decir nada, no podían pararse para aplaudir, no podían decir nada. Lo mismo lo dije en algún momento en miles de consejos deliberantes a lo largo de la Argentina. Todo lo que es el sector oficialista quedó mudo, patéticamente mudo, y muchísimos audaces salieron a decir todo tipo de cosas, de tropelías verborrágicas en contra de la Iglesia, ¿no? O sea, miles de personas se acordaron en ese momento, justo en ese momento, se acordaron de que la Iglesia había sido cómplice de la dictadura, que la Iglesia expresa lo peor del pensamiento humano, que la Iglesia es una superchería. En ese momento se acordaron, en ese momento. En el momento en que lo nombraron a Bergoglio y que muchísima gente mantenía o cultivaba la esperanza de un cambio importante en el mundo, ellos se acordaron de que Dios no existía, de que era un engaño para los pobres. Todo esto así en simultáneo y en una expresión patética que pinta lo que es la Argentina de hoy. Pero lo que me refería es que en menos de 72 horas, la Presidente, que parece que es la que tiene más cintura que toda la banda de alcahuetes, de barra bravas que la acompañan, la Presidenta decidió cambiar la política porque se dio cuenta que no podía competir con esta situación política creada en el mundo a través de las expectativas creadas por Francisco I. Modificó rápidamente su posición y fue notable ver cómo esta masa oficialista de alcahuete, como vos decías, rápidamente se reposiciona. Sí. O sea, la disciplina creo que a todos nos ha impresionado. Si fuera, digamos así, cuando yo digo esto, me impresiona políticamente una fuerza capaz de girar sobre sí misma, ¿no?, en 72 horas de esta manera. Alguien me corrigió, me dijo, no, esta disciplina no es de ninguna fuerza política. Y es muy importante lo que voy a decir. Para reposicionarse como hizo el kirchnerismo frente al nombramiento de Francisco, se requiere la disciplina de una empresa. Estas cosas ocurren en las grandes empresas. Y lo que tenemos en el gobierno hoy es una empresa. Y es la empresa del agronegocio, donde ya no imperan las ideologías, sino que imperan los intereses. Y por eso es que podemos ver las cosas que vemos cada día, donde importantes dirigentes ayer dijeron una cosa y 48 horas después van a decir todo lo contrario, porque corresponde a la estrategia de la empresa. Y si nosotros seguimos pensando y creyendo que estamos frente a la política, nos equivocamos gravemente. Y por eso desde el Grupo de Reflexión Rural siempre hemos tenido una regla para saber quién está del otro lado y quién, aunque esté de este lado, es cómplice de los que están del otro lado. Y tenemos una regla muy fácil, que es saber qué dicen acerca de la soja.
No acerca de la minería, claro, no acerca de otros grandes temas que nadie duda que sean grandes, no acerca de la trata, no acerca de la sobreexplotación, no acerca de los pinos, de la plasta de papel. Hay miles de grandes temas que nos agobian, pero hay un tema que es clave para medir hasta dónde alguien está dispuesto a saltar el Rubicón, y es la sojización. Este es un país sometido, aplastado bajo 20 millones de hectáreas de sojización y totalmente cubierto tanto en la alimentación de su población como en la exportación de materiales por elementos transgénicos, por semillas genéticamente modificadas. Quien no habla de esto es porque está haciendo el juego al juego, le está haciendo el juego al gran juego de los que mantienen el poder. No sé si esto se explica, si esto se comprende, me parece que es... Y por eso nuestra regla siempre ha dado resultado. Nosotros comprendemos que muchos sectores políticos, por su origen urbano, tienen dificultades para entender este tema de la sojización. Pero ya a esta altura es hora de que lo comprendan, si no en el efecto agrícola de la pérdida de suelos y en los riesgos inmediatos a la ingesta de transgénicos, sí no puede dejar de verse las consecuencias terribles, enfermedades de la Edad Media que nos asolan, hambre, desnutrición y sobre todo con urbanización galopante, con enormes periferias de indigencia en toda la Argentina como no tuvimos nunca. Es decir, parte de este modelo es lo que Iván Illich llama la guerra contra la subsistencia. O sea, uno de los pecados de este mundo sometido a la tecnología y a la idea de progreso es, por ejemplo, tener perejil en una maceta. ¿A quién se le ocurre esto? ¿No? Cuando vos podés ir al puntero de tu barrio y pedir un plan. ¿A quién se le ocurre tener perejil en una maceta? ¿A quién se le ocurre hacer la huerta? ¿A quién se le ocurre tener una gallina? No. Esto va en contra de la idea de progreso, que es la idea rectora, que fija las pautas por las cuales se guían esta sociedad subdesarrollada, periférica y absolutamente neocolonizada. Repito, estamos en Semana Santa, es un día, vamos a poner una música, canto gregoriano de un monasterio de Burgos, benedictino, unos pocos minutos como para estar acordes con la fecha, y luego vamos a seguir en un programa intenso. Lo tenemos a Mario Cafiero seguramente, y lo vamos a tener a Graciela Fernández Mejide hablando sobre el 24 de marzo y la CONADEP, y vamos a tener otras cosas, novedades, noticias. Vamos ahora con los antiguos monjes.